Bienvenidos a Punto Económico. Pasemos a ver un resumen de las noticias de la semana con Luis Alexis Sánchez. Gracias, Oscar. Buenas noches, amigos, y este es un resumen semanal económico en Punto Económico. Y vamos a iniciar con la declaración jurada de impuesto a la renta anual. Ya se inició esta campaña y en principio desde el 26 de marzo hasta el 10 de abril se van a tener las fechas de último día para poder presentar las declaraciones de impuesto a la renta para los 5 tipos de impuesto a la renta que hay. Así que hay que tener bastante cuidado, no esperar el último día, hay que tratar de efectivamente hacerlo con la mayor anticipación posible. Y por otro lado, hemos estado conversando en esta semana con personas de la SUNAT, con personas, contadores, asesores contables, viendo un poco el tema del impuesto a la renta. Es importante que las personas entiendan el impacto que tiene en la recaudación. El impuesto a la renta es alrededor del 50% de lo que se recauda en el fisco, y por ello es importante que la gente pague sus impuestos a la renta, porque eso permite que el país tenga mayores recursos para hacer carreteras, para hacer, colegios, infraestructura, etcétera. Por otro lado, una sugerencia que hice hace algunas semanas tiene que ver con el tema de la posibilidad de que los contadores se vuelvan parte importante para la SUNAT, porque en la medida en que la SUNAT, adolezca un poco de recursos a la hora de orientar al público final para entender la mejor forma de hacer estas declaraciones de impuesto anual, los contadores podrían eventualmente ser homologados o certificados por la SUNAT y podrían tener una escala inclusive de efectividad luego de auditorías a las empresas a las cuales estos contadores pueden brindarles servicios, de forma tal que tengan mejor orientación, por ejemplo, y puedan a la vez brindar información relevante que la SUNAT pretende que los contribuyentes finales obtengan. Por otro lado, y con respecto a esto, el gobierno va a listar o está listando ya una serie de medidas en el tema tributario. Este paquete de medidas que se va a presentar en las próximas semanas al Congreso pretenden un poco tratar de disminuir la evasión tributaria, que es bastante fuerte en nuestro país. La jefa de la SUNAT, la señora Tania Quispe, ha salido a decir que aproximadamente el 50% en el tema de evasión tributaria corresponde al tema de impuesto a la renta, y por otro lado, en el tema del IGB, el 35% tenemos de evasión tributaria. Son montos bastante fuertes si es que los comparamos a nivel latinoamericano. Entonces, parte de lo que se pretende es tratar de disminuir a través de medidas de fiscalización esta evasión tributaria y tratar de ver cuáles son los vacíos para disminuir también el grado de elusión tributaria de forma tal que la recaudación pueda aumentar. Por otro lado, el tema de la cuarta categoría es un tema que le van a poner bastante foco la SUNAT, porque han detectado bastante, evasión en el tema de la gente, profesionales independientes que emiten recibos por honorarios, pero que en realidad no lo hacen, ¿no? Que deberían emitirlo y que en realidad no lo hacen. Y estas campañas de fiscalización se van a poner bastante fuertes durante este año. Por otro lado, el gobierno invertirá alrededor de 14.500 millones de dólares en vías y comunicaciones. Este es un tema importante porque en la medida en que el país esté, comunicado, interconectado, no solamente con vías, sino a través de fibra óptica, como lo he comentado la vez pasada, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de aumentar la bancarización, que es algo que la sociedad, el ASBank, presidido por el señor Rivera, ha estado hablando bastante. El hecho, por ejemplo, de que no se pueda bancarizar en lugares, un poco alejados de las ciudades, en parte podría ser mucho más factible si es que, por ejemplo, se tuviera fibra óptica o se tuviera facilidad de comunicación telefónica para que estas agencias pudieran, ponerse en lugares un poco más alejados y impulsar el porcentaje de bancarización que tenemos en nuestro país. Y el gobierno, a la hora de hacer, la infraestructura, lo que pretende también es impulsar las asociaciones público-privadas, que es una muy buena forma, en realidad, de unir el Estado y el privado de forma tal que se pueda hacer infraestructura y no todos los recursos del Estado puedan ir solamente a estas obras, sino también capitales privados. Inclusive existe la posibilidad, y ya están dando en realidad esa posibilidad, de que las AFPs inviertan en infraestructura a través de instrumentos financieros. Existe bastante dinero, en las AFPs, y las AFPs necesitan, tener un mercado más profundo de capitales, mayor cantidad de instrumentos de inversión, y uno de ellos definitivamente podrían ser aquellos
bonos de infraestructura que podrían lanzarse para proyectos de asociaciones público-privadas. Por otro lado, el BCR ha emitido esta semana su reporte con respecto a las expectativas macroeconómicas de los agentes financieros, digamos principales agentes económicos del medio, consultores o asesores económicos del medio, y en el caso, por ejemplo, de lo que es el índice de la expectativa de la economía a 3 meses, este índice ha aumentado de 57 a 60 puntos, y entendiendo esto como que el tramo, digamos, esto va de 0 a 100, arriba de 50 puntos es un tramo optimista, digamos que los encuestados son optimistas con respecto, por ejemplo, a lo que se viene en la economía en los próximos 3 meses, y este índice ha estado aumentando, y eso es algo bueno, es decir, hay una buena expectativa de los privados por lo que se viene en la economía. Hay varios indicadores como el de inventarios, el de expectativa de contratación de personal para los próximos meses también que ha aumentado, así que las expectativas de los privados están relativamente buenas. Y por otro lado, hay 3 índices que son importantes que levantan esta encuesta. En el caso de los agentes financieros a los cuales se ha encuestado, ellos proyectan, por ejemplo, primero, que el tipo de cambio cierre este año alrededor de 2.65. Esto es importante para que más o menos la gente entienda por dónde podría ir la expectativa en general de la gente que está en el sistema financiero. Y por último, ha aumentado, el segundo indicador es el PBI. Los agentes financieros asumen que el PBI podría estar cerrando para este año en 5.3%, comparado con la encuesta del mes pasado, que era 5.2%. Hay una ligera expectativa mayor a la anterior. Y la inflación también ha bajado, la expectativa del cierre de inflación para este año en 2.7%. Y sabemos pues que el Banco Central de Reserva establece su meta de inflación para este año entre 2 y 4%. Por otro lado, buenas noticias para los consumidores de temas financieros, de temas de productos bancarios. El Indecopi ha lanzado el Aló Banco, es un servicio que por ahora se va a dar en las oficinas del Indecopi en Lima, de San Borja, de Los Olivos y en Trujillo, aunque se pretende replicar para oficinas a nivel nacional, para que todas aquellas personas que hayan tenido problemas con tarjeta de crédito, con problemas con préstamos, puedan hacer directamente sus denuncias al Indecopi de forma tal que se pueda, mejorar la forma en que se procesan los reclamos. El agente de Asbank ha dicho que esto es importante que sea atendido por la SBS. En realidad la SBS tiene su propia plataforma de atención al usuario, pero de cierta forma el Indecopi trata de proteger al consumidor con respecto a este tipo de cosas, como por ejemplo comisiones arbitrarias que a veces no deberían estar, digamos, cobrándole a los consumidores, y para eso la SBS ha establecido ya, digamos, ha estado viniendo eliminando varias comisiones que los bancos han hecho y los bancos de mutuo propio también han estado eliminando. En total son como 800 comisiones que se han eliminado durante los últimos meses en beneficio de los consumidores bancarios. Por otro lado, el ministro Villena ha explicado en la Comisión de Economía del Congreso que alrededor de 380 millones de soles es el subsidio que el Estado ha dado a los fondos privados de pensiones, básicamente para que se pueda pagar a la gente el mínimo, el mínimo obligatorio que se necesita para, el mínimo pensionable para la gente que está en el sistema privado de pensiones. Pero por otro lado está subsidiando alrededor del 50% en lo que son los fondos públicos de pensiones, el Sistema Nacional de Pensiones. Por otro lado, en noticias internacionales, finalmente se calmaron los temores con respecto a lo que estaba pasando en Grecia. En Grecia, como había explicado la semana pasada, tenía problemas porque probablemente los privados iban no necesariamente a hacer el canje de la deuda griega, pero finalmente todo terminó bien y esto ha aliviado los temores a nivel internacional. Si no hubiera sido así, hubieran habido problemas bastante grandes probablemente, sobre todo, por ejemplo, con el tema de las aseguradoras que tenían que eventualmente haber entrado en el mercado para poder pagarle a aquellas entidades a nivel mundial, que no hubieran recibido el dinero de los bonos griegos. Felizmente que esto no ha sucedido. Y por otro lado, los mercados han recibido, de buena manera este tema, y las bolsas internacionales han subido esta semana. Y una de las cosas que se ha visto es que tras las declaraciones de la FED,
del señor Ben Bernanke, que viene a ser, digamos, como el BCR de Estados Unidos, que la economía norteamericana ha tenido buenos indicadores en la última semana, pues la gente lo ha recibido de buena forma. Por ejemplo, el tema de digamos, algunos indicadores importantes con respecto al tema de las expectativas de inventarios o de las expectativas de consumo también han venido mejorando, digamos, en las últimas semanas. Por otro lado, en las noticias regionales, lamentablemente el tema de las lluvias sigue afectando los cultivos y esto se ha visto principalmente afectando los cultivos de lo que es papa, trigo, maíz, café, cacao, en Tumbes, en Amazonas, en la zona sur del Perú, digamos, se ha visto, digamos, se está viendo los efectos lamentables de las lluvias. ADEX, Conveagro se han pronunciado sobre ese tema. Conveagro ha propuesto al Ministerio de Agricultura que eventualmente exista un fondo económico de contingencia ante eventuales riesgos de este tipo de la naturaleza, aunque obviamente tendría que verse cómo se fondea este tipo de fondos, valga la redundancia. Por otro lado, los afectados del sismo del 2007, agosto del 2007, van a recibir un bono familiar. Son 5.000 bonos familiares y usted, amigo que está en la zona de Ica, de Cañete, en la zona de Huancavelica, y en 2 o 3 zonas más del Perú, tiene la posibilidad de pedir su bono del programa Techo Propio para poder, obviamente, obtener este beneficio tras el sismo que hemos sufrido. Y por otro lado, por último, en noticias regionales, tenemos que en Arequipa, en el Valle del Colca, van a rehabilitar 200 hectáreas de andenes. Esto es algo muy bueno. Agrorural, que es el programa de desarrollo agrario, va a rehabilitar estas 200 hectáreas en beneficio de alrededor de 500 personas, y esto se pretende, digamos, masificar en la zona de forma tal que estos andenes, que es tradicional, la forma de agricultura tradicional que tenían nuestros antepasados, funcionen en favor de la población. Así que es, digamos, buenas noticias y un punto a favor para Agrorural. Bueno, eso ha sido todo, amigos, por esta semana, y nos vemos conmigo, Luis Alexis Sánchez, en más del resumen económico, el punto económico, en la próxima semana. Nos vemos, hasta luego.